Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Este video debí subirlo hace mucho, pero por alguna razón lo subí hasta ahora. Iré al grano y diremos solamente lo necesario. Muchas veces me han preguntado cómo lubricar bien un cubo de velocidad, y para esto debemos entender que hay varios tipos de lubricante. En verdad muchos, al nivel de que estoy seguro que en este video alguien va a comentar: oye JS, en el minuto 1:23 te faltó mencionar el lubricante de viscosidad media alta tipo 3 Titanium, que solamente existen 2 ejemplares en el mundo, pero muy mal video, no lo mencionaste. Pero bueno, aunque hayan tantos lubricantes en el mundo, son 4 los más comunes para speed cubing. Lubricante a base de agua. La mayoría de lubricantes para speed cubing son así, y puedes ubicarlos fácilmente por su consistencia. Fácilmente se puede notar que se mueven justamente como agua, y estos lubricantes son más que nada para lubricar la superficie de las piezas. Es decir, no hay necesidad de poner lubricante en el núcleo o en partes difíciles de alcanzar en algunas piezas. Y otra cosa, los lubricantes a base de agua son más que nada para dar velocidad al cubo. Hay lubricantes que funcionan no para dar velocidad, sino para otros aspectos, pero los que son a base de agua son para dar velocidad. Sin embargo, también están los lubricantes que no son a base de agua, pero funcionan casi igual. Son lubricantes que no tienen consistencia de un líquido como el agua, pero su consistencia tampoco es tan estática como un gel, es decir, son de baja, media o alta viscosidad. A estos lubricantes los llamaremos simplemente lubricantes viscosos. Estos lubricantes por lo regular se colocan en el cubo de la misma manera que los lubricantes a base de agua, o sea, sobre la superficie de las piezas, y sirven para dar un poco de velocidad y a la vez un poco de control al cubo, o sea, combina estos dos aspectos. El otro tipo de lubricante son los aceitosos. Los lubricantes aceitosos son de los menos comunes, pero igual son populares. Son muy similares en muchos aspectos a los que son a base de agua, sirven para prácticamente lo mismo, o sea, simplemente para darle velocidad al cubo, pero al ser aceitosos hay que tener cuidado en no mancharte o no manchar otras superficies. Es muy fácil que una vez que lubriques el cubo con esos lubricantes, sientas como todo el cubo quedó aceitoso por fuera, pero con limpiar tu cubo con un trapo húmedo es suficiente. Así que en resumen, lubricantes a base de agua y aceitosos son para dar velocidad, lubricantes viscosos para dar velocidad y control, y por último están los lubricantes de silicona. Esos lubricantes son también muy comunes y de hecho son de los más clásicos del speed cubing, y se diferencian principalmente porque son como un gel, por así decirlo. Estos lubricantes son más que nada para dar control al cubo, es decir, no hacen el cubo mucho más rápido, sino que lo hacen controlable nada más. Es como completamente lo opuesto a los lubricantes a base de agua o aceitosos. Recuerden, silicona no da velocidad, solamente da control. Esos lubricantes son más complicados de poner en el cubo, pero en un momento veremos cómo se hace. Y chicos y chicas, tendremos que hacer un video realmente muy largo para aclarar todas las dudas que hay. A fin de cuentas, este video es una pequeña guía para que sepas bien cómo lubricar tu cubo. Sin embargo, entre tantos lubricantes que existen, mucha gente decide experimentar y combinar muchas cosas, lo cual a veces da resultados buenos, pero muchas veces no. Y existen más tipos de lubricantes, algunos que son en spray, pero no son tan comunes hoy en día, y hay otras alternativas en caso de que no tengas lubricantes específicamente para cubos. Pero para eso te dejo aquí este video donde te digo específicamente qué puedes hacer si no tienes lubricante para cubos, y te digo cómo usar estos productos. Hay muchas formas de combinar los 4 tipos de lubricantes que ya mencionamos. Sin embargo, hablaré por mi experiencia, y lo mejor es o combinar lubricante a base de agua con lubricante de silicona, o combinar lubricante viscoso con lubricante de silicona, o combinar lubricante aceitoso con lubricante de silicona. Nada más, así de simple. Cualquier otra combinación podría no ser conveniente, podría casi ser fatal para tu cubo. Y bueno, en caso de que solamente de estos 4 tipos de lubricantes tengas solamente uno, no tienes que a fuerza combinarlo con algo más. Puedes usar solamente ese lubricante y te va a dar resultados. Yo solamente comento que si tienes la oportunidad de combinar lubricantes, intentes hacerlo mientras sigas las reglas que acabo de mencionar. Sé que van a haber varias dudas, como por ejemplo: oye JS, yo tengo el lubricante Moyu 3.0 edición diamante, ¿qué tipo de lubricante es? Así que por eso mismo aquí te pongo los lubricantes más conocidos y qué tipo de lubricantes son. En caso de que no sepas cuál es el tuyo, o en caso de que no aparezca aquí, como te comento, solamente intento ubicar cómo es su consistencia. Si es acuosa, pues es a base de agua. Si es acuosa pero grasosa, es aceitoso. Si no es acuosa pero tampoco estática, es simplemente viscoso. Y si es muy estático como tipo gel, es un lubricante muy posiblemente de silicona. Así que bueno, chicos y chicas, comencemos. Pero recuerda que puedes ser miembro del canal, eso es un apoyo enorme para que el canal continúe creciendo, y como beneficios participas en sorteos internacionales de cubos gama alta cada mes, tienes acceso a contenido exclusivo, y al final de algunos videos, como justamente este, aparecerá tu nombre. Pero bueno, chicos y chicas, ahora sí, comencemos. Antes de lubricar tu cubo, debes saber si está sucio o no. Si tu cubo es nuevo, tal vez no tengas que hacer este siguiente proceso, aunque también puedes hacerlo si quieres quitarle el lubricante de fábrica. Pero si ya tienes varios meses con tu cubo, es muy posible que incluso el giro haya cambiado, y esto pasa porque se acumula mucho polvo, mucha suciedad en el cubo, haciendo que este pierda su giro como cuando estaba nuevo. Para limpiar debemos quitar cada pieza. Para eso giramos una capa a 45 grados, quitamos una arista de esta manera y quitamos cada una de las piezas, dejando solamente el núcleo por sí solo. Después, con un trapo húmedo o una toalla húmeda, limpiamos el núcleo para quitar así la suciedad o el lubricante de fábrica, y hacemos lo mismo con cada una de las piezas. Debemos limpiar bien cada una, y una vez que tengamos todo limpio, debemos saber cómo lubricaremos nuestro cubo. Si solo tienes un lubricante y es a base de agua, viscoso o aceitoso, literalmente no es necesario hacer nada más que ensamblar todo tu cubo, abrirlo un poco de esta manera en cualquier parte
lubricante, echar solamente una gota y mover el cubo alrededor de un minuto. Si después de un minuto o dos no te convence el giro, lo más recomendable es solamente echar una gota más. Si pones más, tal vez el lubricante en vez de ayudarte sea contraproducente y haga tu cubo mucho más lento, muy diferente a como tú lo quieres. Así que una o dos gotas es suficiente. Después limpia tu cubo, limpia tus manos en caso de que tengas lubricante y sigue moviendo el cubo para que el lubricante se esparza. Recuerda, a base de agua, viscoso o aceitoso no se suelen combinar. Si tienes los tres pero no sabes cuál usar, pero quieres un cubo rápido, puede ser o aceitoso o a base de agua, y si quieres un cubo un poco más controlable y a la vez un poco rápido, el que es viscoso. Pero si solamente tienes lubricante de silicona, aquí viene lo interesante. Una vez que has limpiado todo tu cubo, antes de ensamblarlo debes quitar todas tus piezas centrales. Esta manera de lubricar el cubo solo aplica si tu cubo tiene tornillos. Si no, ahorita te explico qué puedes hacer. En cada tornillo debes poner una pequeña gota de lubricante de silicona. Puedes usar una aguja o cualquier cosa filosa, tomar un poco de lubricante y ponerlo justo de esta manera. Si toca el resorte es mejor. Luego gira la pieza para que el lubricante se esparza y haz esto con las otras 5 piezas centrales. También puedes ponerlo en esta parte justamente, pero esto es un poco más complicado y es un poco menos común. Sin embargo, si quieres hacerlo también se puede, pero pon una muy pequeña cantidad. Esta parte no es 100% necesaria, pero te puede ayudar a mejorar un poco el giro de tu cubo. Como te comento, hay algunos cubos como los de GAN o el Tornado B2 que no tienen este diseño de tornillos, así que hacer este primer paso no es posible, pero lo siguiente sí aplica para todos los cubos, mientras uses lubricante de silicona. Una vez que hayas decidido hacer el proceso anterior o no, debemos comenzar a ensamblar el cubo. Cuando nos falten pocas piezas, tendremos que tomar una arista y una esquina. En la arista ponemos justo en esta parte el lubricante. Como se dan cuenta, es una parte un poco complicada de alcanzar. Puedes usar algo filoso y debes ponerlo de esta manera. No debes poner muy poco, pero tampoco una cantidad excesiva. Algo justo como lo que estoy poniendo. No debe ser exacto como en el video, pero es más o menos para que te des una idea. En la esquina, lo mejor es poner el lubricante aquí. Esta cantidad es suficiente, como te das cuenta, no es demasiada, pero puedes hacerlo en uno o dos lados, en esta parte y en esta parte. Ensamblamos el cubo dejando la arista al final y con la capa en 45 grados ponemos la arista y ahí está. Limpiamos nuestras manos para no manchar el cubo, limpiamos el cubo y movemos. Unos 2 minutos está perfecto, 1 minuto y medio, 2 minutos, un poco más, y muy posiblemente tu cubo ahora es mucho mejor que antes. Por último, como comenté al inicio, se pueden combinar lubricantes. En caso de que tengas la opción de usar un lubricante a base de agua, viscoso o aceitoso, uno de estos tres más lubricante de silicona, tienes que hacer exactamente lo mismo que mencionamos ahorita, pero combinado. Primero haces el proceso de lubricante de silicona, o sea, lubricas tornillos en caso de que se pueda, ensamblas el cubo, lubricas una arista en la parte interna, lubricas una esquina en uno o dos lados de esta parte, mueves unos minutos el cubo y ahora sí echas una gota del lubricante que quieres usar. Si quieres un cubo más o menos controlable, pero a la vez rápido, podrías combinar lubricante de silicona más lubricante de agua, o lubricante de silicona más lubricante aceitoso. En lo personal me acostumbré yo más a poner lubricante de agua en vez de aceitoso, pero cualquiera está bien. Pero si quieres un cubo con una velocidad buena, pero más con una sensación mantequillosa en el giro, un giro suave, no tan rápido y a la vez controlable, un lubricante viscoso más uno de silicona es la mejor opción. Recuerda, primero va silicona y después va uno de estos lubricantes que te comento. Al final, chicos y chicas, esto solamente es una pequeña guía sobre cómo puedes usar los lubricantes que existen. Puedes obviamente hacer tus propias pruebas, pero las ideas en este video te pueden ayudar. Recuerda que no solamente es importante lubricar el cubo, sino también encontrar una muy buena tensión. Intenta ajustar una cara de tal manera que te guste y básate en esa cara para ajustar las demás. Puede tomar un rato, pero es mejor darte un momento para ajustar el cubo a que nunca te acostumbres a él. Si no lo ajustas bien, por más que esté bien lubricado tu cubo, puede que por el ajuste que tienes no te acomodes del todo. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Cualquier duda pueden comentarla y espero que esta guía les haya ayudado. Recuerden que pueden ser miembros del canal, es un gran apoyo. Como ya saben, los beneficios, emojis e insignias exclusivas, sorteos internacionales cada mes, streams exclusivos, videos exclusivos y en algunos videos aparecer como justamente en este momento, aunque sea unos segundos, pero van a aparecer. Recuerden que también estoy en vivo en esa plataforma que no puedo mencionar por reglas de YouTube, pero aquí estoy en vivo de lunes a viernes. Ahí de repente veo a muchos de ustedes, cubeamos, platicamos, jugamos videojuegos. También te dejo en este momento mis otras redes, donde también soy muy activo, y recuerda que puedes unirte a Discord y a Nación JS, las comunidades de cubos de habla hispana más grandes de todo el mundo. Así que muchas gracias, sigan cubeando. Hasta luego.